Nos encontramos en Toledo, un 1 de julio de 1109. El rey Alfonso VI yace en su lecho de muerte, intuyendo que sus horas están contadas. Es momento de hacer balance. Su mano temblorosa palpa su pierna donde se encuentra la enorme cicatriz resultado de la gravísima herida sufrida en la batalla de Sagrajas, donde sufrió una terrible derrota a mano de los almorávides y donde estuvo a punto de morir. Y mientras empezó a recordar la truculenta historia de la muerte de su hermano Sancho y el juramento que le obligó a realizar aquel fiel caballero Rodrigo Díaz de Vivar. Recordó también cómo recuperó Toledo y el golpe tan duro que asestó a los musulmanes, llevando la reconquista hasta el mismísimo río Tajo. Sabía que las fuerzas almorávides habían detenido la reconquista y aquello le causaba una enorme incertidumbre. Pero sobre todo, le vino a la mente la cara de su único descendiente varón, Sancho, que siendo apenas un niño murió en la batalla de Uclés, dejando la corona sin descendiente, y de eso solo hacía un año. La pena por esa muerte acabó por consumir al rey, que nunca recuperó las ganas de vivir. Sus últimos momentos de vida los dedicó a esa imagen adolescente de Sancho. Y así fue como dejó este mundo. Acompáñanos hoy a recorrer la vida de este monarca, uno de los hombres más trascendentales de la Reconquista, al que se le conoció como el Bravo, Alfonso VI el Bravo. Memorias de un tambor. Hola amigos, ¿cómo estamos? Otra vez aquí delante del micrófono para hablar de historia de España. Hoy vamos a retomar el periodo de Reconquista, época medieval. Vamos a hablar del siglo XI, es decir, vamos a movernos entre el año 1040 hasta el 1100 y algo, es decir, vamos a meternos incluso en el siglo XII. Sería muy interesante que escucharéis el capítulo titulado La frontera del Duero, un capítulo que grabamos no hace mucho, y si escuchamos de alguna manera pues vamos a tener una idea más clara de lo que vamos a escuchar hoy, antes de meternos en harina, ¿no? En aquel podcast nos quedamos en el año 1000. Año 1000, si os acordáis, aquel año 1000 fatídico para los cristianos, aquel año 1000 que se esperaba el fin del mundo, aquel año 1000 en el que Almanzor, el caudillo Almanzor, arrasó todas las tierras cristianas, de este a oeste o de oeste a este, es decir, llegó arrasó Santiago de Compostela, arrasó Barcelona, arrasó prácticamente Zamora, León, es decir, no hubo ciudad que se le resistiese. Una época terrorífica, pero también comentábamos en aquella época que tras su muerte, tras la muerte de Almanzor, pues el califa Hisam, el califa que tenía que en ese momento gobernar, fue obligado a abdicar en el año 1009. ¿Qué pasó? Pues que hubo una abolición formal del califato en el año 1031. Durante este periodo se van a suceder nada más y nada menos que 9 califas en Córdoba. Bueno, un escenario caótico que dio paso a la aparición de las taifas, estos pequeños dominios independientes musulmanes que evidentemente supusieron una desmembración y un debilitamiento del poder musulmán en la península. Hablamos de que las taifas, de ser un califato unido, pasó a convertirse en la taifa de Almería, Murcia, Alpuente, Badajoz, Carmona, Denia, Arcos, Huelva, Granada, Toledo, Tortosa, Morón, Valencia, Zaragoza y alguna me dejo en el tintero. Fijaos qué desmembración tan terrible para el califato de Córdoba tan potente. Prácticamente todas las provincias o coras, como se llamaban, de Al-Ándalus, que aún no se habían segregado, se autoproclaman independientes. Es decir, esta separación va a ser prácticamente el motivo de la caída de la España musulmana y la oportunidad para la España cristiana de avanzar en las fronteras de Reconquista hacia el sur, hacia zonas más meridionales. Hay que decir que en esta época las taifas, como se llamaban estos pequeños ya reinos, pequeños, no eran tan pequeños, evidentemente eran taifas muy grandes, pero se había atomizado, ¿no?, el sistema de gobierno administrativo musulmán en la península. Como digo, estas taifas contrataban mercenarios para luchar contra sus
taifas vecinas o para oponerse en un momento dado a los reinos cristianos del norte. Aquí es donde aparece la figura del Cid campeador, que sirvió a diferentes reyes musulmanes, bueno, pues para prácticamente le vendía sus servicios de alguna manera. El Cid campeador, que es un personaje muy importante de la historia de España. Para entender esta época, no vamos a hablar mucho de él, o prácticamente nada, porque la idea es dedicar un capítulo al Cid. Un Cid que evidentemente es un personaje muy importante, como veremos ahora durante el programa, aparecerá en varias ocasiones, pero es un personaje que, al hilo del programa anterior de la leyenda negra, podemos decir que el Cid ha sufrido sobre su imagen pues una leyenda dorada, es decir, se le ha utilizado en muchos casos para vender para mandar una serie de mensajes. Entonces se ha convertido en un personaje un poco, si me permitís la expresión, un poco folclórico. Un poco folclórico, pues bueno, porque todos sabéis la historia del Cid, ¿no? ¿A quién no ha escuchado sobre el Cid? Entonces me gustaría un poco meter al personaje en su verdadero ámbito, lo importante que fue realmente, pero sacarlo un poco de este ámbito de leyenda, ¿no? En el que ha sido rodeado por esta leyenda dorada, realmente, porque así ha sido, ¿no? Bueno, como decíamos, los reinos cristianos van a aprovechar esta división, este debilitamiento musulmán, esta división que les va a empobrecer y les va a debilitar. Y entonces, en un principio, van a subyugarles económicamente. Los reinos cristianos del norte, de los que ahora hablaremos tranquilamente, forzaron a estas taifas, a estos pequeños reinos musulmanes, a pagar un tributo anual, lo que se conoció como parias, tributos o parias. Puntualmente pagaban a los reinos cristianos del norte este impuesto. Lo que pasa es que estos tributos, estas parias, comenzaron muy pronto a convertirse en avances territoriales de reconquista hacia el sur. Es decir, ahí donde entra el tema de hoy, porque en este ambiente va a desarrollar su acción nuestro personaje de hoy, que es Alfonso VI, rey de León. Bueno, metemos con el personaje. Alfonso VI de León pasó a la historia como el Bravo, rey de León, de Galicia y de Castilla. Se desconoce el lugar y la fecha de su nacimiento realmente. Según historiadores, podemos ubicarlo entre el año 1030 y el año 1040. Estamos, en comienzos del siglo XI. Parece ser que sean 2 años como posibles, el año 1037, son las crónicas de Sahagún, así lo dicen, o hay otras crónicas que hablan que pudo ser en León en el año 1040. Bueno, andamos por estas fechas. Alfonso VI fue hijo del rey Fernando I de León y su madre fue Sancha de León. Tuvo 2 hermanos y 2 hermanas. Los hermanos fueron Sancho y García. Y las hermanas, Elvira y Urraca. De todos ellos hablaremos ahora enseguida. Parece ser que Alfonso, que era el segundo de los hermanos, no era el primogénito, pasó su infancia en la tierra de Campos y fue instruido por Raimundo, que sería en un futuro obispo de Palencia. Parece ser que su ayo fue el conde Pedro Ansúrez. Ayo es el nombre del sirviente que en las casas reales, al que en las casas reales se le encargaba un poco la formación y la educación de un personaje como Alfonso, un infante. Se dedicaban a cuidar a los niños y jóvenes hasta que se hacían, cogían la edad madura. Eran, tutores, ¿vale? Los ayos eran tutores. Pues parece ser que Alfonso VI tuvo como ayo a Pedro Ansúrez. Este tema de los ayos se documenta, fijaos, he encontrado un párrafo de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, donde habla de los ayos. Es una imagen muy curiosa. ¿Y cómo lo define? Dice Alfonso X: siendo niños, los hijos de los reyes es menester que los guarden el padre y la madre. Pero después que fuesen mozos, conviene que les pongan ayos, que los guarden y los eduquen en su comer, en su beber, en su folgar y en su continente, de manera que lo hagan bien y apuestamente. O sea, se les instruía absolutamente en todo. Pues nos encontramos con Alfonso VI crece y va a llegar el momento de ascender al trono. ¿Qué pasó en este momento? Pues un tema importante, y es que Fernando I, rey de León, en el año 1063, mitad siglo XI, decide repartir su reino entre sus 3 hijos, entre Sancho, entre Alfonso y García. Y lo repartió de la siguiente manera. A Alfonso le dio la principal corona,
a pesar de no ser primogénito. Le dio el reino de León y los derechos sobre el reino taifa de Toledo. Cuando digo derechos es los derechos de parias, los derechos de tributo sobre Toledo. Fijaos ya el dominio que ejercían los reinos castellanos sobre las taifas limítrofes. Es decir, el de Almanzor, que fue un auténtico, antes comentábamos en el podcast anterior, de la frontera del Duero, de pasar a arrasar prácticamente todos los territorios cristianos, como al dejar desmembrado el califato de Córdoba, bueno, pues la situación absolutamente se da la vuelta y ahora son los reinos castellanos los que, sin acciones bélicas de importancia, piden sus tributos a las taifas del sur, como antes comentábamos. Entonces, repito, a Alfonso VI, aparte de la corona del Reino de León, se le otorga el control sobre la taifa de Toledo, la taifa más grande y la taifa más importante, limítrofe con los reinos cristianos. Al primogénito, a Sancho, le cedió el reino de Castilla, el condado de Castilla, que hablamos también que era un incipiente condado cuando hablamos de Fernán González, de García Fernández, si os acordáis de aquel podcast, que os recomiendo que escuchéis. Y entonces se le dio el control de las parias sobre el reino taifa de Zaragoza. Y al pequeño, a García, le cedió el reino de Galicia y los derechos sobre los reinos taifas de Sevilla y Badajoz. Así repartió el reino Fernando I. A las hijas, a Urraca, se le dio la ciudad de Zamora, y a Elvira se le cedió la ciudad de Toro. Ciudades muy importantes, ciudades a orillas del Duero. Fijaos que ahora mismo estamos, concepto importante, dejamos en aquel año 1000 la frontera del Duero. Era el título del podcast. Fronteras naturales que fueron muy importantes durante la Reconquista. Bueno, pues ahora empezamos, las miras de Alfonso, las miras de los reinos cristianos, de todos los reinos cristianos que ahora hablaremos, van a ser, pues dejar esa frontera del Duero y avanzar hacia el sur, buscando otra frontera natural que pueda fijar la línea de Reconquista en un futuro. Bueno, pues llegamos al año 1066 en el que se corona Alfonso, vamos a centrarnos un poco en Alfonso, se corona el León, como rey de León. Un año después, en el año 1067, con los tres hermanos reinando cada uno en su zona asignada, en su reino asignado, se produce el conflicto. Fallece la reina Sancha, la madre de los tres. Y aquí comienza el asunto. Bueno, pues el mayor, Sancho, dice que el reparto que ha hecho su padre y tras la muerte de su madre que no le convence, que él es el primogénito y que reclama el trono entero para él. El tema de repartir entre los hijos era una costumbre muy, por ejemplo, muy de los reyes navarros, por ejemplo, era una costumbre muy de los reyes de Pamplona. Era una norma repartir el reino entre los hijos. Sin embargo, la costumbre leonesa era pues que reinara el primogénito y así lo reclama Sancho. Pues las pugnas entre Alfonso y Sancho, y los reinos más potentes, León y Castilla, van a llegar a un enfrentamiento bélico y los van a dirimir sus problemas en la batalla de Llantada. Llantada a orillas del Pisuerga, justamente entre lo que era el reino de León y el reino de Castilla. Allí pactan, antes de la batalla, pactan que el vencedor, se llevaría el reino del perdedor, del derrotado. Se entra en batalla y Sancho vence la batalla de Alfonso, apoyado Sancho por su hombre de confianza, por Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Termina la batalla y parece ser que Alfonso no cumple el acordado. No cumple el acordado, pero no hay una ruptura de relaciones clara, es decir, hay un momento de transición. Parece que incluso luego Alfonso acude a la boda de su hermano Sancho un año después, es decir, que no hay una ruptura absoluta a pesar de la batalla. Pero esta unión, un poco artificial, tenía un motivo, y es unirse para quitarle el reino de Galicia al pequeño, a García. Aquí todo tiene un motivo. El menor, como antes decíamos, de los hijos de Fernando I. Pues dicho y hecho, en el año 1071, Sancho ataca a Galicia y derrota a su hermano García. Lo apresa, lo encarcela en Burgos y es exiliado a la taifa de Sevilla. Pues nada, Alfonso y Sancho se nombran a sí mismos reyes de Galicia y firman una paz durante 3 años. Pasan a ser los dos también, por una manera, correyes de Galicia. Llegamos al año 1072, un año después. Evidentemente las desavenencias entre los dos hermanos no iban a terminar, entre Sancho y Alfonso, iban a desembocar en otra batalla, la batalla de Golpejera, en el año 1072, que se celebró en Carrión de los Condes, en Palencia. Sancho vuelve a vencer a Alfonso y esta vez Alfonso es apresado y es encarcelado en Burgos. De ahí es llevado al monasterio de Sahagún, donde parece que se le va a obligar a convertirse a monje, se le rasura la cabeza, es decir, prácticamente Alfonso está a punto de desaparecer de la historia, pero gracias a su hermana Urraca y con la ayuda del abad de Sahagún,
parece ser que le procuran una huida y se refugia en la taifa de Toledo, aquella taifa a la que él cobraba sus tributos en su momento, esa taifa donde el rey Al-Mamun de Toledo parece ser que tiene una muy buena relación con Alfonso. No era un obstáculo que le cobrara esos tributos para que tuvieran una buena amistad, y de hecho el rey de Toledo, el rey Al-Mamun, recibe a Alfonso, le acoge. Tenemos a Alfonso en Toledo, y desde allí Alfonso va a levantar a la nobleza de León, es decir, va a intentar una sublevación contra Sancho, contra su hermano Sancho. Aquí le apoya su hermano Urraca otra vez. Y esta sublevación va a llevar a la sublevación propiamente dicha de la ciudad de Zamora. Es decir, la ciudad de Zamora se levanta en armas y allí se hace fuerte Urraca, la hermana de Alfonso y la hermana, evidentemente, también de Sancho. Es decir, ella empieza un momento bastante tenso de la historia cuando Sancho acude a sofocar la rebelión y sitia la ciudad de Zamora, con su hermano Urraca dentro. Aquí es donde es el momento de la historia tan bueno que muchos conoceréis, que es el asesinato de Sancho en las murallas de Zamora. Aquí la tradición cuenta que durante el asedio, un noble zamorano o gallego, hay dudas sobre el asunto, llamado Bellido de Dolfos, se presentó ante el rey, salió de las murallas de Zamora, se presentó ante el rey Sancho como desertor, ¿no?, del bando de Alfonso y de Urraca, y Diego cuenta la tradición, cuenta la leyenda, que con la excusa de enseñarle los puntos más débiles de la muralla y ayudarle a tomar la ciudad, bueno, se lo lleva a un apartado y de un lanzazo acaba con la vida de Sancho. No hay constancia histórica de esto fuera así, desde luego, no cabe duda. Hay quien ha dicho que la muerte de Sancho fue durante el propio asedio, una acción bélica normal de estas circunstancias. Pero evidentemente, tras esta leyenda que se ha creado en torno a esta muerte, bueno, pues la muerte del rey Sancho ha sido muy, digamos, mitificada por este motivo. ¿Qué ocurre al morir Sancho? Pues que muere sin descendencia y automáticamente Alfonso recupera su trono y reclama Castilla y Galicia. Bueno, en teoría, Sancho había muerto en un lance bélico, traicionado o no, pero bueno, evidentemente el siguiente en la línea sucesoria era Alfonso. Pues estamos en el año 1066 y Alfonso se va a coronar, ya va a ser Alfonso VI, se corona como rey de León, Castilla y Galicia. Aquí en este momento, cuando la leyenda de Cardeña nos mete al Cid en el asunto, y donde se sitúa en esta coronación de Alfonso VI, se sitúa la famosa jura exculpatoria de la posible participación de Alfonso en el asesinato de Sancho. Este juramento, que parece ser, ya digo, según la leyenda, según digamos lo que nos ha llegado a la transmisión oral de estas historias, nos ha llegado hasta hoy en el poema de Mio Cid, es decir, nos ha llegado sobre ese juramento que el Cid le obliga a hacer a Alfonso VI, digamos, negando cualquier participación en la muerte de su hermano Sancho. Este juramento se hace en la iglesia de Santa Gadea, en Burgos, que luego va a provocar una desconfianza entre el Cid y Alfonso VI. Recordemos que el Cid era un fiel vasallo de Sancho, del rey asesinado, el rey de Castilla. Y Alfonso, sabiendo la importancia de Rodrigo Díaz de Vivar, lo que hace es intenta un acercamiento. Es decir, sabía que este era un noble importante, una persona guerrera, una persona que le podía ayudar en momentos tan críticos como se vivía en la frontera de la Reconquista, y intenta el acercamiento de manera que hasta le ofrece en matrimonio a su sobrina Jimena, más una serie de privilegios. Y bueno, ya os digo que estos hechos, pues aunque han sido, hay historiadores que dicen que no fueron así, otros apoyan en una teoría parecida, y bueno, realmente, aunque algunos puedan rechazar la historicidad de este hecho, a mí me gusta un poco pensar, y en algún programa lo he comentado, que es muy importante la transmisión oral, padres a hijos. Por lo tanto, estas leyendas que se van transmitiendo de generación en generación siempre tienen un pozo de verdad, o por lo menos nos pueden dar alguna pista, porque muchas veces no tenemos documentación, no tenemos crónicas escritas en la época que nos hablen sobre ciertos hechos, con lo cual tenemos que hacer, meterlo todo en una bolsa y sacar una media, ¿no?, de la información que disponemos para intentar aproximarnos a la realidad. Bueno, pues sobre este hecho, que es un hecho precioso de la historia, es decir, además muy épico, muy dramático, ¿no? Hay una escena en la película El Cid, una película que se hizo en el año 1961, si os acordáis, mucho lo habréis visto, el Cid, el actor es Charlton Heston, Jimena, su mujer, es Sofía Loren, y de Alfonso VI, el actor que encarna a Alfonso VI es John Fraser. Bueno, pues esta película que fue nominada a 3 Oscars, una película favorita de muchos, una muy buena crítica incluso en la actualidad. Bueno, pues me he permitido poneros el audio he cortado el pasaje de la jura de Santa Gadea en el que Alfonso VI, en el que el Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, obliga al rey Alfonso VI a jurar que no tuvo nada que ver en la muerte de su hermano Sancho, es decir, poco para que
Bueno, para que, repito, esto se produce en el día de la jura como rey de Alfonso VI, es decir, bueno, para que sea más legítimo todavía el nombramiento del rey, pues le hace jurar sobre la Biblia el Cid Alfonso VI, que nunca tuvo nada que ver con la muerte de Sancho. Ahora lo vais a escuchar, no es muy largo, es muy bonito, a mí me encanta esta escena de la película, me parece increíble. Y fijaos en la escena, están en Burgos, luego lo podéis ver si queréis, pero como ahora solamente es el audio, poco os ambiento, ¿no? Están en Burgos, en la puerta de la iglesia, todo el pueblo de Burgos reunido, con todos los soldados allí formados, etcétera, podéis imaginar la escena. Y vamos a ver cómo el Cid obliga al rey a jurar. Me parece increíble. Fijaos en los silencios que hay, ¿no? Escucharéis como cuando el Cid obliga a jurar una especie como de golpes, que es una escena ahí sublime, cómo coge el Cid la mano al rey y con que duda, ¿no? Se supone que está diciendo, la película nos dice que Alfonso VI tiene cierto remordimiento, ¿no? Sobre la que le están obligando a jurar. Entonces es una escena cuando parece que duda el rey en jurar, cómo le coge la mano el Cid al rey, si le pega un golpe contra la Biblia, ¿no? Con la palma de la mano se la lleva a la Biblia y le pega un golpe contra la Biblia. Eso se escucha en la escena. Es increíble. Ya digo, es muy épica la escena. Y ya digo, a mí me gusta, evidentemente, cada uno que opine lo que quiera, a mí estas cosas me gusta creérmelas porque al fin y al cabo, bueno, realmente tiene una importancia relativa, pero bueno, estos acontecimientos de leyendas orales, ¿no? De transmisión oral, el poema del Mio Cid, que sacan los juglares, lo contaron en su momento, me parecen historias muy bonitas, ya digo, no me enrollo más, que cada uno opine lo que quiera, pero aquí os dejo este episodio de la película de Cid. Ante Dios y ante vosotros, concedo perdón absoluto a todos los que contra mí lucharon. Prometo defenderles y también ampararles, de igual modo que defiendo y amparo a quienes siempre me fueron leales. Y este juramento escrito por mí, lo confío a nuestra Santa Madre Iglesia. Castellanos, Dios nuestro Señor ha dispuesto que sea vuestro rey. Y ahora a todos os pido que os arrodilléis en señal de fidelidad. Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, ¿por qué vos os negáis a mostrarme fidelidad? Señor, todos los aquí presentes, aunque no se atrevan a decirlo, abrigan la sospecha de que habéis tramado la muerte de vuestro propio hermano. A menos que probéis vuestra inocencia, nunca podréis contar con súbditos leales y la duda destrozará vuestro reino. Y en tanto si así no puedo juraros fidelidad, ni aceptaros como soberano. ¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia? Jurando sobre las sagradas escrituras. ¿Os atrevéis a decirme que jure? Señor, os lo estoy diciendo. Está bien. ¿Juráis no haber ordenado la muerte del rey don Sancho ni haber participado directamente en ella? Lo juro ante Dios. ¿Juráis igualmente que jamás habéis aconsejado que se le quitara la vida al rey don Sancho? Lo juro también. ¿Y también juráis que no fuisteis el que proyectó la muerte del rey don Sancho, ni teníais intención de hacerlo? ¡Lo juro! Si hubierais jurado en falso, permita Dios que muráis del mismo modo que vuestro hermano.
apuñalado por la espalda por mano de un traidor. ¡Decid amén! Lleváis las cosas demasiado lejos, Rodrigo. Decid amén. Amén. Bueno, un documento más para enriquecer un poco la historia. Y bueno, pues resulta que, vale, Sancho murió y esta muerte fue aprovechada también por García, el pequeño, el hermano pequeño, para intentar recuperar su reino de Galicia, que le arrebataron. Pero al año siguiente, hablamos del año 1073, parece que Alfonso llama a su hermano, al hermano pequeño a una reunión, un pacto, y parece que es apresado en esta reunión y encarcelado, prácticamente apartado de cualquier posibilidad de reinar. Aquí se consolida ya Alfonso, ya es Alfonso VI, se consolida en el trono de León, ya es rey de León, Castilla y Galicia. Y parece que bueno, hay aquí una serie de dudas sobre el tema, pero bueno, adquiere para muchos el título de emperador, rey de reyes. Ya el territorio es grande, ha consolidado el reinado de su padre, de Fernando I, y ya se autoproclama emperador. Vamos a hablar un poquito nos hemos centrado un poco en León, en Castilla, en Galicia, en esta zona, la zona, digamos, occidental de la Reconquista. Prácticamente ya se están acercando al Tajo, al río Tajo, han bajado del Duero, se acercan a marchas forzadas al Tajo. Cobran esos tributos a las parias limítrofes, es decir, la cuestión está en ese punto. Y vamos a ver un poquito qué pasa al este, porque nos centramos mucho en Castilla, en León, pero al este también hay vida, también hay reconquista, también hay reinos que van creciendo, crecen más tarde, porque como hablamos en el podcast famoso de la frontera del Duero, nos encontramos con que en los Pirineos están aquellos condados, pequeños condados de origen carolingio, de Carlomagno, que los puso allí pues para protegerse de una manera de una posible invasión musulmana de Francia. Eso lo comentamos en el anterior, pero bueno, hay que repetir un poco para que entréis un poquito en materia. Los que no conozcáis esto, que imagino que no seréis muchos, pero bueno, lo explicamos. Entonces, esos condados, franco-condados, bueno, que los puso ahí Carlomagno de alguna manera como colchón, ¿no? Como marca, la palabra marca que utilizamos también en ese podcast que os comento, marca como una zona de frontera bélica, una zona donde se marca un territorio, una frontera. Bueno, pues esta marca se conoce como marca hispánica, una serie de condados, pequeños condados, que son los que van a ir creciendo también, bueno, pues hacia el sur, más despacio que hizo León, que hizo Castilla, pero también van a ir avanzando hacia el sur. Nos encontramos hacia el este con ¿qué? Pues con el reino de Pamplona. Fijaos, en el año 1076 muere el rey navarro Sancho Garcés IV y Alfonso VI y Sancho Ramírez de Aragón invaden Navarra. Llegan a un acuerdo Sancho Ramírez y Alfonso VI, y Sancho Ramírez es reconocido como rey de Navarra y Alfonso se anexiona una serie de territorios en la zona de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Aquí estamos en el año 1077 y tiene digamos, las crónicas le dan un título de emperador a Alfonso VI y se llama Imperator Totius Hispaniae, es decir, emperador de toda España. Muy importante el personaje de Alfonso VI, voy volviendo ahora mismo, es muy importante en la historia, hacia la Reconquista, en la historia de España, un rey francamente importante para entender muchas cosas. Bueno, hemos dicho que Navarra se la arrebatan a Sancho Garcés IV, pero vamos a hablar de un rey de Pamplona muy importante, que es el anterior, Sancho Garcés III. Es importante porque ya hay unos intentos de aglutinar territorio, unos intentos de unidad cristiana, ¿no?, en los territorios del norte, y esto sucede con Sancho Garcés III, que pasó la historia con el nombre de Sancho III el Mayor. Muy importante este rey de Pamplona. Y bueno, y un poquito muy por encima que os suene, yo digo estos nombres, Sancho III el Mayor me parece un rey muy importante como para dedicarle un minuto, y se hizo con el poder en una gran extensión de territorio. ¿Por qué? Bueno, el momento que se hizo con Castilla. ¿Cómo se hizo con Castilla? Porque, fijaros, el nieto de García Fernández, que hablábamos en el podcast de la frontera del Duero, el nieto de este conde de Castilla, es asesinado.
Y dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver que Sancho Garcés, a Sancho III el Mayor de Pamplona, estaba casado con la hermana de este conde de Castilla. ¿Qué ocurre? Al morir el conde de Castilla y estar casado con la hermana del asesinado, pasa Sancho III de Navarra, el rey Sancho III el Mayor pasa a dominar Castilla. Sancho III aglutina el reino de Pamplona, el condado de Castilla, el condado de Aragón. Aún son condados, como repito, estos no tienen el nivel de reino, estos pequeños condados del Pirineo que antes os comentaba, el condado de Ribagorza y el condado de Sobrarbe hasta llegar a la zona del Pallars. Y alguna zona en litigio con el propio Reino de León. Es decir, este Sancho III, el Mayor, este rey de Pamplona, va a tener una enorme cantidad de territorio que el que va a intentar unificar. Tiene una vocación de unión de esta zona, una unión a todos los niveles, que luego Sancho III va a intentar. De Sancho III también se habla que tiene una vocación, bueno, es decir, una vocación europeísta. Bueno, es un poco ambicioso hablar de eso, ¿no? Pero sí realmente que empezó a entablar relaciones con otros reinos al otro lado de los Pirineos, cosa que hasta ahora no era para nada común. En fin, que la importancia del reino de Pamplona es importante, y sobre todo quedaos con este nombre, Sancho III de Pamplona. Muy importante, muy importante. Bueno, pues seguimos hacia el este. ¿Qué pasaba en Aragón? Vamos a hablar ya un poquito de Aragón. Bueno, cuando muere Sancho Garcés III, este Sancho del que vamos a hablar ahora mismo, Sancho el Mayor, según la costumbre de Navarra, se reparte el reino entre sus hijos. Castilla pasaría a Fernando I, del que antes hemos hablado, que es el padre de Alfonso VI. Pamplona pasaría a García, y Aragón, Ribagorza, Sobrarbe y parte de Navarra a Ramiro I. Porque ya hablamos de esto, que veis de dónde viene, ¿no? De esa escisión de este reino de Pamplona, que Sancho III prácticamente no pudo llevar a cabo esa unidad total. Ya se extiende con sus 3 hijos, y Aragón se lo va a dejar a Ramiro I. Ramiro I va a ser considerado como el primer rey de Aragón. Ramiro I. Insisto en este paulatino crecimiento de estos pequeños condados de la marca hispánica, de esos del Pirineo. Es decir, hay que un poco hacerse la idea. Si veis mapas de la época, alguna vez hemos colgado alguno, intentaré hacerlo otra vez en este capítulo. Veis cómo la reconquista, los avances por el este, digamos, a partir de los Pirineos es más lento, digamos, bajando hacia el Ebro es mucho más lento. Son pequeños condados, que tienen poca entidad en un principio, pero cómo van creciendo, ¿no? Cómo van creciendo. Hemos hablado de Navarra, que en sí ya era Pamplona, que era un reino, y ya digo, todos estos condados del este que hacen frontera con los Pirineos son estos pequeños territorios que van a ir creciendo más despacio. Uno de ellos era Aragón, otro era, por ejemplo, como hemos dicho, de Ribagorza, Sobrarbe. Es decir, eran pequeños territorios. Y si nos vamos hacia el este, nos encontramos en el extremo este de la península, nos encontramos con el famoso condado de Barcelona. Condado de Barcelona que, como antes comentamos y comentamos en el programa anterior, medieval, sufrió un saqueo terrible y destrucción absoluta. Barcelona fue destruida por Almanzor en el año 985. Bueno, pues este destrozo de Barcelona, este aniquilamiento de la ciudad, obliga a los condes de Barcelona, de alguna manera, a romper lazos con la monarquía francesa del norte. Empiezan a tener una cierta independencia de estos lazos que lo unían con los monarcas francos. El conde de Barcelona, de este momento, empieza a establecer relaciones con los musulmanes. Ha pasado Almanzor, hay una debilidad de las taifas musulmanas, y el conde de Barcelona, en este caso que es Ramón Borrell, va también a utilizar los mismos métodos que utilizan el rey de León, el rey de Pamplona, etcétera, el conde de Aragón, para empezarse a aproximar a las zonas limítrofes musulmanas. Y pues Ramón Borrell organiza una expedición bélica a Córdoba. Parece mentira, ¿no? Desde la zona de condado de Barcelona hasta Córdoba, fijaos lo que estamos hablando, es que es impresionante. Es cosa de la historia de, ¿cómo es posible, no? Pues atraviesa prácticamente toda la península, va a llegar a Córdoba, junto con Hermengol I de Urgel, o de Urgell, Bernat de Besalú, el condado de Besalú, un caudillo musulmán que les ayudó, Guadí. En fin, esta expedición guerrera derrota a Suleimán cerca de Córdoba. Este Suleimán, que tenía un poquito de una manera, era la amenaza que tenía el condado de Barcelona. Entonces esta victoria supuso, ya de forma final,
el fin del dominio musulmán sobre el condado de Barcelona. Muy importante, Ramón Borrell. Además, este Ramón Borrell, el condado de Barcelona, tiene una relación ya directa con el Papa. El Papa era entonces Silvestre II, y empieza a tener cierta independencia el condado de Barcelona sobre los reinos francos. Muy importante este tema. Es decir, la amenaza musulmana empezaba a ser de menos importancia, sobre todo para los francos, y ahora se trataba de que esos condados pequeños del norte de la península, entonces el condado de Barcelona, empezara a crecer como tal. Y un poquito, coger un poco la inercia o la fuerza que tenían el Reino de León, el Condado de Castilla, Navarra, etcétera, el Reino de Galicia, en fin, etcétera, etcétera. Esta expedición de Ramón Borrell a Córdoba fue un éxito absoluto, sobre todo psicológico, y también lograron un gran botín en aquella expedición, que hizo posible empezar a reactivar el comercio en el condado de Barcelona. Ramón Borrell reconstruyó, todos los castillos destruidos, sobre todo, después de las racias de Almanzor. Comenzó una política de repoblación muy parecida a la que se hizo en León, la que se hizo en Aragón, la que se hizo en Galicia. La idea era repoblar las tierras desiertas y abandonadas. Es una época de afianzamiento, en este caso, del condado de Barcelona. Muy importante, porque no van a avanzar militarmente, no van a recuperar territorio. De hecho, se habla que los avances del condado de Barcelona se reducen a unos pocos kilómetros, hablamos de un máximo de 20-30 kilómetros como mucho de avance territorial. Es decir, pero se dedican a consolidar la posición, a desvincularse de los reinos francos del norte y a empezar esa relación de tributos, con esa presión económica y militar también, sobre las taifas, los reinos taifas del sur, debilitados a partir de la muerte de Almanzor. En este periodo, y al final de este periodo, cuando muere Ramón Borrell, hablamos que Ramón Borrell muere en el año 1018, o al final de este periodo, ya Barcelona se ha consolidado como la cabeza, como el centro neurálgico administrativo de Cataluña. Muy importante. Y en esta situación llegamos hasta al poder que va a ejercer sobre el condado de Barcelona Ramón Berenguer I. Ramón Berenguer I trató de consolidar este condado de Barcelona. Ya se cobraban tributos a los musulmanes del sur, es decir, ya empieza a tener una estructura mucho más sólida, y aquí empieza un poco a cambiar el formato de las leyes. Muy importante Ramón Berenguer I, porque va a promulgar una serie de disposiciones legales que fueron conocidas con el nombre de las usaches de Barcelona, es decir, los usos de Barcelona, las costumbres de Barcelona, de su condado de Barcelona. La idea de esta ley de condado de Barcelona era pues poner un orden, unificar, ¿no?, todas las leyes que habían de todos los señores, pequeños señores feudales, de una manera que habían en la zona del condado de Barcelona, y unificar las leyes. Es muy importante. Estos usaches de Barcelona fueron redactados entre el 1065, entre 1066 aproximadamente. Fueron el origen de la legislación del condado de Barcelona, que luego más tarde serían mucho más perfeccionados y mucho más generalizados por Ramón Berenguer IV. Bueno, pues para terminar con este tema del condado de Barcelona, hay que decir que Ramón Berenguer I, este famoso que hemos hablado ahora mismo, que inició estas famosas leyes, estos usos de Barcelona, estas leyes, este compendio de leyes, de costumbres, a su muerte repartió el condado de Barcelona entre sus hijos, entre Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, nombres prácticamente iguales. Bueno, el caso es que uno de los dos hermanos hizo asesinar al otro, directamente. Uno se llama Berenguer Ramón y otro Ramón Berenguer. Bueno, pues Berenguer Ramón hizo asesinar a Ramón Berenguer. No digo que parece un poquito de WhatsApp, pero los nombres eran así. Después de una serie de disputas, por el hecho sucesorio de unos de otros, del asesinato, en fin, de un tema que vamos a entrar porque es un poquito tal, allí entra también en esta decisión, digo, la importancia del Reino de León. Parece que la propia nobleza de Cataluña, de la zona del condado de Barcelona, lo que hacen es poner en manos este conflicto sucesorio tras el asesinato del que tenía que haber reinado, lo pone en manos de Alfonso VI. Bueno, pues Alfonso VI decide, parece que hay incluso una especie de una justa, un combate de caballeros, el que perdiera, hay un poquito farragoso el asunto porque tampoco está muy claro, pero el caso es que Alfonso VI obliga a Berenguer Ramón II, que pasó a la historia como el fratricida, es decir, que se supone que mató a su hermano, a ceder el condado de Barcelona al hijo del asesinado, que reinaría como Ramón Berenguer III. Ramón Berenguer III, importante, reinó en el condado de Barcelona entre el 1097 y 1131. Ya nos metimos, llegó hasta el siglo XII. Este Ramón Berenguer III
Después de estos avatares, he metido a Alfonso VI porque veáis que está correlado, esta interacción, ¿no?, entre los diferentes reinos y condados de la zona cristiana. Este Ramón Berenguer III, que pasó a la historia con el sobrenombre del Grande, pues tuvo muchos éxitos al frente de los contra los musulmanes, incluso al norte de los Pirineos hizo una política muy positiva y intensificó grandemente la repoblación, sobre todo la zona de la comarca de Tarragona, que fue abandonada por los musulmanes. Bueno, pues Ramón Berenguer III va a avanzar hacia el sur, va a repoblar la comarca conocida como Tarragona. Estamos ya años un poco más tarde, estamos ya cerrando el tema del Condado de Barcelona para que tengáis una noción de cómo nació de alguna manera y cuáles fueron. Si os dais cuenta, un poco nace muy paralelamente al uso del Reino de León, etcétera, ¿no? Como antes os he comentado. Cobro de parias, cobro de tributos, avances territoriales lentos. Consolidación de la población, consolidación de la repoblación, muy importante la repoblación siempre, término muy importante la Reconquista, no se olvida nunca de ello. Y llegamos, como antes decíamos, ya años después, a Ramón Berenguer IV, de que antes hablábamos, que cuando se casa con Petronila de Aragón, supone la unión del Condado de Barcelona y el Reino de Aragón. Por lo que este territorio será conocido muy pronto como la Corona de Aragón. Esto se decidió en las capitulaciones matrimoniales de Barbastro, año 1137. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema Condado de Barcelona y Aragón. Repito, hablaremos en el futuro sobre el asunto, un poco que tengáis ya una noción de cómo nace el Condado de Barcelona y cómo se, repito, paralelamente a los usos que se llevaban en esta época de cobros de tributos, de repoblación, de unidad legislativa, de un poco de aglutinar a la gente, de el momento de rehacer los reinos cristianos después de la época de Almanzor. Bueno, pues cómo se preparan para dar un paso hacia el sur. Este es un poquito el mensaje que se puede sacar de toda esta historia que hemos hablado hasta ahora. Bueno, pues hemos dado una visión muy general, ya no solamente de Castilla y León, sino hemos hablado de un poco de Pamplona, de Navarra, hemos hablado de Aragón, hemos hablado con los condados catalanes, de esos pequeños condados de la marca hispánica, es decir, un pequeño resumen del asunto que hasta ahora nunca nos habíamos metido. Y volvemos al tema fundamental del programa, que es Alfonso VI. Enseguida volvemos. Bueno, volvemos al tema. En esencia de lo que hemos hablado hasta ahora, veis cómo estas sociedades de alguna manera se van haciendo más complejas, van avanzando, basan su supremacía o su poder económico sobre el dominio de las taifas mediante el cobro de estos impuestos o parias. Y fijaos, si veis el mapa de la Reconquista, fijaos cómo las regiones con sus características propias, con sus leyes ya más o menos, evidentemente adaptadas a cada tipo de población, con sus lenguas diferentes, cómo van avanzando, van reconquistando territorio de una manera vertical. Es decir, si veis un mapa de la península en la Reconquista, como veis como Portugal, de que luego hablaremos, el Condado de Portugal es una franja vertical, como el Reino de Aragón va a ser una franja vertical pegada al Mediterráneo, y como Castilla y León va a ser otra franja por el centro. Es decir, la estructura geográfica de los reinos es absolutamente vertical. ¿Por qué? Porque van cada uno, de una manera paralela, van avanzando hacia el sur y van retomando el territorio a las taifas musulmanas, al territorio musulmán. Es interesante ver esto porque llama mucho la atención, ese paralelismo, ¿no?, de la Reconquista en los usos y en las maneras de ejecutarlo de cualquier reino que había en la península. Bueno, hecha esta visión de conjunto, regresamos con Alfonso VI. Ojo que nos aproximamos ya a un momento clave de la historia de la Reconquista, y nos acercamos a un momento clave de la historia también de España, ¿por qué no decirlo así? Nos acercamos al año 1085. El que no lo sepa, le pregunta, ¿y qué pasa en el año 85? Bueno, pues nos va a llevar a hablar de la taifa de Toledo. Fijaos, en el año 1074 murió envenenado en Córdoba el rey de la taifa de Toledo, Al-Mamún, que era vasallo y a la vez amigo del rey Alfonso VI, y le sucede un nieto, Alcádir. Alcádir, que hubo una serie de revueltas en Toledo,
Y ya digo, como hay una relación de vasallaje, pero de amistad también con Alfonso VI, le pide ayuda. Es decir, Al-Qádir, rey de la taifa de Toledo, pide ayuda a Alfonso VI. Ve que hay un levantamiento, un movimiento interno que le va a derrocar y le pide ayuda. Y Alfonso VI aprovecha este momento, va a ayudar al rey, evidentemente, al rey Al-Qádir, y va a sitiar Toledo. Sacan al rey Al-Qádir de Toledo y se le envía, bajo la tutela, bajo el control del rey de Valencia, le lleva Álvar Fáñez, el famoso caballero Álvar Fáñez que aparece en el Mío Cid. Otra recomendación que os hago, por favor, el Mío Cid, eso hay que leerlo, vale la pena. Bueno, pues este Álvar Fáñez es el que acompaña al rey de Toledo de una manera de exilio, ¿no? Bueno, pues tras este asedio de Alfonso VI a la capital toledana, Toledo cae el 25 de mayo del año 1085. Toledo cae en el año 1085. Momento clave. Hay un antes y un después de esto. Toledo fue la capital visigoda, capital de la marca media musulmana, es decir, era un centro de comunicaciones fundamental para atravesar la península y a la vez base de operaciones. Toledo era una base de operaciones tremenda para las racias, para las cabalgadas, para esos ataques musulmanes por el norte, hacia el norte. Estaba en la propia frontera del Tajo, y era una ciudad, digamos, emblemática. Ya digo, sobre todo, aparte de la importancia estratégica de Toledo, que era vital, se dio un golpe al mundo musulmán porque Toledo era un símbolo. Es decir, Alfonso VI había conquistado Toledo y había llegado al Tajo y se disponía a afianzarse en Toledo. Bueno, importantísimo el año 1085 y Toledo. Lo he repetido 30 veces, aún lo he repetido otras 30, muy importante. Bueno, pues Alfonso VI, en ese momento entra en Toledo y se proclama emperador de las dos religiones. Fue un gesto ante la importante población musulmana que había en la ciudad y se compromete a respetar a las propiedades de los musulmanes y reservarles la mezquita mayor, una mezquita, para que siguieran su culto. Importante el tema de Alfonso VI, o sea, un rey muy integrador. Bueno, tan integrador y tan moderna era esta decisión de Alfonso VI que en un momento de ausencia de Alfonso VI, el arzobispo de Toledo, Bernardo de Seyrac, era un monje de la orden de Cluny, aprovechó que no estaba el rey, y con el apoyo de la reina Constanza, es decir, la mujer de Alfonso VI, la reina Constanza, ahora hablaremos un poco del tema. También hablaremos en otro programa de las órdenes monacales, de la influencia, ¿no? Son temas que van saliendo, ya os digo, y son interesantísimos. Todas las órdenes monacales sobre todo de origen francés, de la orden de Cluniacense, de la orden de Cluny, del Cister, todas estas órdenes que van influyendo mucho en la cultura y en los usos de las poblaciones cristianas en la península, muy importante. Bueno, el caso es que esta orden de que da Alfonso VI es revocada por la propia reina y por el arzobispo de Toledo. Decía, estos privilegios que se daba a la población musulmana son abolidos de inmediato. Alfonso VI va a incorporar a su título también rey de Toledo. A partir de ahora es rey de Toledo. Bueno, en este momento es clave en la reconquista. Ahí entre el Duero y el Tajo, si ves el mapa, prácticamente si acudís a las fuentes o acudís a la información que podéis ver, prácticamente todas las poblaciones importantes son reconquistadas por Alfonso VI. Alfonso VI recupera Madrid, o Mairit, como se llama entonces. Reconquistó Talavera, al borde del Tajo. Bueno, más al norte tuvo Osma, Almazán, es decir, ya colindando con el reino de Aragón. Hay una recuperación de poblaciones muy importante que va a llevar a cabo Alfonso VI, pero esto es muy importante. Y va a llegar incluso, fijaros, al famoso castillo de Aledo, que está en Murcia, en la taifa de Murcia. Bueno, pues llega y toma este castillo, que es muy importante, ya digo, como base de operaciones para hostigar a los musulmanes, es decir, el proceso de Alfonso VI de recuperación de territorio y de afianzamiento es fundamental, y para ello es también muy fundamental la reconquista de Toledo, la caída de Toledo. Muy importante el tema. Caída de Toledo al año 1085, Alfonso VI. Esto es un tema muy importante y lo repetiré otras más veces todavía durante el podcast. Alfonso VI lo que va a hacer es utilizar esa zona entre el Duero y el Tajo, la va a repoblar y va a ser, digamos, ese colchón, esa zona, digamos, esa repoblación va a hacer que nunca más se pierda, ¿no? Y esa zona la va a utilizar para ya hostigar a las taifas de Córdoba, de Badajoz, de Granada, de Sevilla. Es decir, es un paso más en la reconquista, un paso muy importante. Pero ¿qué ocurre? Y aquí llega el problema. Esto es muy bonito, Alfonso VI ha llegado a Toledo, prácticamente lo han conquistado sin demasiado esfuerzo realmente, aprovechando la ayuda que le pide el rey toledano, pero esta caída de Toledo recorre, como la pólvora, el mundo musulmán. Las taifas, estos reinos musulmanes, ven que el pagar tributos no les va a mantener libres de reconquistas, de ataques cristianos. Se dan cuenta que, con este avance de Alfonso VI, entonces, ¿qué hacen? Piden ayuda a los almorávides del norte de África. Y rápidamente estos almorávides
pues se preparan para una guerra santa contra los cristianos de la península. Van a venir en apoyo de estos musulmanes de la península que les piden ayuda. Ya digo, la caída de Toledo que recorrió el mundo musulmán. Fue un golpe duro. Una ciudad con poco, digamos, de leyenda de alguna manera, ¿no? Y, bueno, pues en menos de un año, fijaros, Toledo cae en el año 1085, bueno, pues en el año 1086 un enorme ejército que se recluta en el norte de África cruza el estrecho para intentar enderezar la situación. Muy rápido, es muy importante esto. Es una reacción muy rápida porque era urgente. Los almorávides cruzan el estrecho. Bueno, ¿y quiénes eran estos almorávides? Pues eran gente que venía, digamos, de lo que se conoce como el Magreb, eran de Mauritania, lo que es el norte de Marruecos. Gente muy fundamentalista, hablando religiosamente, les llama para ayudar, pero la idea de los almorávides era poner al Andalus bajo su dominio. Y acabar con esa relajación de costumbres y usos religiosos que tienen esas reyes de taifas, ¿no? Esas taifas tan débiles que se han convertido en prácticamente muñecos en manos de los cristianos. Es decir, el imperio almorávide, que del norte de África era un imperio, se fundamenta en factores militares, tiene una enorme fuerza militar y factores religiosos. De alguna manera, le puedo equiparar con las órdenes militares cristianas, es decir, esas órdenes que eran monjes guerreros. Bueno, pues a nivel musulmán era lo mismo, es decir, eran militares, milicia y religión iban íntimamente unidas. El ejército almorávide tenía una innovación grande en armamento, en tácticas, en las batallas. Tenía, parece ser, un núcleo de soldados saharianos. Tenía muchas tropas de Marruecos y tenía varios miles de mercenarios turcos. Cuando cruzan el estrecho, fijaos, que ese afán de control sobre las taifas no se llegaron a mezclar nunca con la población local musulmana de la península. Era una casta superior. Es decir, su afán era un retorno a la pureza inicial del Islam. Ese es un poquito su objetivo. Sí, es verdad que los almorávides potenciaron el comercio en Al-Ándalus mucho. Hubo una unión política, ¿no?, de Al-Ándalus con la zona del Magreb. Conectó Al-Ándalus con las rutas saharianas, con el tráfico, con el comercio de cereales, con el cuero, sobre todo con el oro, muy importante, el comercio de oro, las rutas de oro de los almorávides, muy importante, metales, cobre, hierro, madera. Es decir, tanto es así que hasta los grandes comerciantes, que eran las repúblicas italianas de Génova, Venecia, Pisa, pues vieron este hueco y empezaron a comerciar, cruzaron el Mediterráneo y vieron también una posibilidad de avance comercial con los almorávides. El apogeo almorávide se alcanza en la época de Ali ibn Yusuf. Hablamos del año 1120 aproximadamente, un poquito después de la época que estamos hablando. Ahí los almorávides alcanzan su apogeo y llegan a la península. Ahora hablaremos un poquito del tema. Y esta invasión almorávide, este golpe almorávide, va a crear un descontento importante entre la población musulmana de la península, entre los andalusíes. Evidentemente tienen unas formas de vida y esta gente llega un poco, pues, llegan a fuego, ¿no?, con sus normas. Son los nuevos dueños de Al-Ándalus. Para dejar un poco el tema de los almorávides, hay que decir que otro movimiento religioso posterior, del que hablaremos en un programa posterior, cuando hablemos de la nave de Tolosa, que es un capítulo que quiero tocar sin duda. No sé cuándo lo haré, pero lo haré. Creo que es un capítulo clave en la historia de España. Ahí sí que hablamos de acontecimientos importantes. Las campañas de Alfonso VIII. Ya llegaremos en su día. Bueno, pero como decía, este movimiento, este imperio almorávide será sustituido por el imperio de los almohades. Es decir, los almorávides serán sustituidos por los almohades, sobre todo también muy llevados por un movimiento religioso. Importante que ya vaya sonando el tema, porque aquí dejamos los almorávides y lo dejamos abierto para un siguiente programa. Es decir, resumiendo, Alfonso VI toma Toledo, empieza a repoblar la zona entre el Duero y el Tajo, marca la línea del Tajo, digamos la línea de reconquista, la marca, como se llamaba en el momento, la marca de reconquista queda en el Tajo,
Y los almorávides son llamados por las taifas de la península para que les ayuden. Es decir, saben que son gente extremista, son gente de las ideas muy claras, gente que buscaban la pureza del Islam, en fin, pero preferían eso a que los cristianos les siguieran comiendo terreno, les siguieran cobrando impuestos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué pasa con los almorávides cuando llegan a la península. ¿Qué ocurre? Bueno, pues el ejército almorávide estaba al mando de Yusuf ibn Tasufin. Bueno, este líder estuvo 2 meses estacionado en Sevilla, descansando con las tropas, un ejército poderosísimo, mientras Alfonso VI lo hacía en Toledo. Es decir, los dos sabían la existencia del uno del otro, de esa fuerza militar, y Toledo se hace acompañar por tropas aragonesas de Sancho Ramírez, y también lo acompaña Álvar Fáñez, el famoso Álvar Fáñez, personaje del miedo Cid, como antes decíamos. Ya hablaremos del Cid en otro capítulo. El enfrentamiento era inevitable, es decir, ese Alfonso VI pujante que había tomado Toledo, con ese ejército almorávide que ha cruzado el estrecho y que están, digamos, de alguna manera deseando encontrarse para dirimir diferencias, ¿no? Bueno, pues este encuentro de esa batalla que van a enfrentar a estos ejércitos se produce en Sagrajas, prácticamente a las afueras de Badajoz, el 23 de octubre del año 1086. Se la conoce como Batalla de Sagrajas o Batalla de Zalaca. Es más bien nombre árabe, Zalaca, y nombre no lo conocemos, Sagrajas. Bueno, Sagrajas fue una batalla que fue un auténtico desastre para Alfonso VI. Tanto es así que estuvo a punto de morir en la batalla. Parece que recibió una gravísima, pero cuando digo gravísima, es que prácticamente estuvo muerto, en una pierna, y supuso una rotunda victoria para los almorávides sobre el ejército castellano-leonés y aragonés. Las bajas fueron terroríficas, una batalla que fue muy sangrienta. Luego, de hecho, las crónicas de unos y otros se recuerdan una batalla, una derrota fuerte, porque hubo una desbandada general del ejército cristiano y fueron cazados pues como conejos, ¿no? Realmente fue terrorífico. Además, los almorávides no hacían, aquí nadie hacía prisioneros. Casi era mejor que te mataran en la batalla que luego te encontraran por ahí en un descampado, ¿no? Y entonces fue terrible. Alfonso VI logró huir hacia Toledo, pasó por Coria y de ahí pasó a Toledo para preparar la defensa de Toledo porque veía que se le vendrían encima. Toledo era una ciudad prácticamente inexpugnable. Pero bueno, Alfonso VI se refugia en Toledo tras la derrota de Sagrajas, importante, Sagrajas año 1086, derrota de los ejércitos cristianos ante los almorávides. Aquí se produce un hecho y es que este Yusuf ibn Tasufin, el emir almorávide, no aprovecha esta victoria porque parece que rápidamente regresa a África. Dicen que es porque muere su hijo. No está muy claro si muere su hijo, si se lo piensa mejor, tiene miedo a avanzar. No se sabe exactamente, pero el caso es que no aprovecha la victoria de Sagrajas y regresa al norte de África. De aquí pasamos, fue un golpe fuerte evidentemente, y pasamos de alguna manera se restaura las zonas de dominio cristiano, son recuperadas por los almorávides, pero no va a aprovechar para nada la ventaja conseguida en la batalla. Estamos en el año 1086. Parece que se reconcilian de alguna manera Alfonso VI y el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, y Alfonso VI le cede al Cid la plaza de San Esteban de Gormaz, que era un poco la llave siempre se le ha dicho de la zona oriental de Castilla, ¿no? San Esteban de Gormaz. A todo el mundo aconsejo que vaya por ahí, aunque eso sea a darse un paseo. Una ciudad emblemática, ¿no? En la Reconquista y emblemática, ya hablamos de ella también en el podcast de la frontera del Duero. De hecho, San Esteban de Gormaz está a orillas del Duero. Bueno, pues ya digo, Alfonso VI cede aquella zona al Cid, se la confía para que los almorávides de alguna manera no pasen de aquella frontera. Hay miedo a la llegada de los almorávides otra vez. Y al año siguiente, el año 1087, pide ayuda, evidentemente, a los reinos francos del norte ante el ataque de los almorávides, es decir, porque además saben que la pueden recibir, los francos saben que si los almorávides arrasan la península, el siguiente paso va a ser Francia, los reinos francos. Entonces, Alfonso VI pide ayuda a los francos. Y llegan refuerzos de nobles francos y llegan nobles francos de la Casa de Borgoña. Importante, la Casa de Borgoña, porque va a ser tan importante en la historia de España. Bueno, pues la Casa de Borgoña entra a España a partir de estos caballeros que llegan en ayuda de Alfonso VI para combatir a los almorávides. Hay que decir que tras la derrota de Sagrajas
el cobro de parias de alguna manera se interrumpe, porque evidentemente las taifas se fortalecen ante esta, evidentemente hay un cambio de situación radical, y no hay forma de financiarse los reinos cristianos, porque ya las taifas se han hecho más fuertes, han sido liberados de alguna manera de estos pagos, gracias a esta batalla, pero con la ayuda del Cid, Alfonso VI recupera la presión militar otra vez que ejerce sobre la zona este de la zona de Levante y Valle del Ebro, recupera otra vez tributos de la zona de Levante y del Valle del Ebro, de las taifas de aquella zona. Es decir, gracias al Cid, gracias a Rodrigo Díaz de Aybar, Alfonso VI recupera el cobro de estos tributos que son fundamentales para su financiación. Bueno, pues estos movimientos de nuevos cobros de tributos, más, como antes comentábamos, la pérdida del castillo de Aledo en Murcia, provocaron un nuevo desembarco almorávide en la península. Esto ocurre en el año 1088, es decir, 2 años después de Sagrajas. Es un va y viene, ¿no?, de fuerzas. ¿Por qué es importante, hemos hablado del castillo de Aledo? Porque estas fortalezas, vamos a ver, ¿cómo explicaríamos? Estas fortalezas eran prácticamente inexpugnables, es decir, los asedios en los castillos eran muy complicados. Entonces estas fortalezas en tierra prácticamente enemiga, y claro que estaban en la zona de Murcia, es decir, en un castillo cristiano de Alfonso VI, en el corazón de la Murcia actual. Es decir, está muy al sur, es decir, está rodeado de musulmanes. Pero aquello no importaba. Hay muchos casos en la historia de estas fortalezas metidas en territorio enemigo, como puede ser pasó en el caso de Gormaz en el norte, que hablamos el otro día en el anterior capítulo, o por ejemplo hablaremos posteriormente, por ejemplo, de Salvatierra. Por ejemplo, Salvatierra es un castillo que hoy está en la provincia de Ciudad Real. Cuando la frontera estaba en el Tajo, bueno, pues había un castillo cristiano mucho más al sur, a cientos de kilómetros, y ahí, bueno, había una serie de fuerzas cristianas que eran un auténtico engorro y un grano para los musulmanes, porque desde ahí hacían multitud de racias, de salidas, de ataques. Y claro, y aunque les tenían rodeados, les tenían sitiados, pero era imposible tomar aquellos castillos. Bueno, pues eso pasa con el castillo de Aledo. Muy importante. Entonces, todo este nuevo de cobro de tributos, un poco después de Sagrajas, de la derrota, parece que se recupera Alfonso VI, el Cid, etcétera, todo esto en las fronteras cristianas, y toman el castillo de Aledo. Esto hace venir al ejército almorávide, otra vez. Aledo es asediada por el ejército almorávide en el año 1088. Parece que Alfonso VI al principio no acude en socorro de Aledo, y en un momento dado se decide el cerco por parte de los almorávides del castillo, y bueno, pues después de un tiempo de asedio parece que Alfonso sí que manda un ejército para intentar romper el asedio. ¿Qué ocurre? Que el emir, este famoso Inta Sufin, que estaba al mando de estas tropas, este asedio ya le había desgastado lo suficiente no había conseguido rendir el castillo, y además de ese desgaste parece que hay un ejército cristiano en ayuda de Aledo, con lo cual abandona el cerco y se retira. Es decir, se ha salvado un poco el segundo ataque. Bueno, no se ha salvado. El primero, de luego, con Sagrajas no se salva, pero parece que esta segunda entrada de almorávides en la península parece que es más o menos neutralizada con estos movimientos que os cuento. En este momento, con el asedio de Aledo, se consuma un poco el fin de las relaciones entre Alfonso VI y el Cid Campeador, y Rodrigo Díaz de Aybar. ¿Por qué? Porque parece que el Cid no acude al llamamiento de Alfonso VI para liberar a Aledo. A este ejército que va hacia allá, parece que el Cid se niega a participar. Como veis, Rodrigo Díaz de Aybar era un poquito por libre, por decirlo de alguna manera coloquial. Es curioso el tema. Y como os digo, personaje Rodrigo Díaz de Aybar, al que dedicaremos un capítulo en algún momento, porque vale la pena, da para un capítulo. Como antes os decía, este Cid que llegó a formar parte de esa leyenda dorada española, y que conviene poner en su sitio, porque es un personaje fundamental, pero digamos contando las cosas realmente pues como fueron, ¿no? Bueno, aquí hay una enemistad entre el Cid y Alfonso VI, pero hay que reconocer que estas acciones porque él siguió por su cuenta, es decir, contra los almorávides, siguió maniobrando entre las taifas, en fin, era un personaje de multitud de facetas,
y parece ser que, aunque la enemistad llega ya a ser prácticamente clara entre Rodrigo Díaz de Vivar y Alfonso VI, sí que hay que reconocer que siguió haciendo acciones que contribuyeron decisivamente a la reconquista y permitieron a Alfonso VI, aunque no se llevara bien con él, no se hablara con él, no tuviera relaciones, sabía que él estaba haciendo su labor, por otro lado, sobre todo en lo que es en la zona, el este de la península, lo que permitió a Alfonso VI no distraer fuerzas en el este y ocuparse, digamos, de la zona del Tajo, que es la que él le tenía prácticamente obsesionado, ¿no? Y donde estaba el real peligro. Es decir, cada uno por su lado, pero siguieron haciendo una política de una manera común de reconquista y de defensa frente a los almorávides. En este momento, la financiación es complicada. Las taifas se niegan a pagar ya tributos a los reyes cristianos porque saben que los almorávides están detrás y cuando les llamen van a venir. Ahí hay una posición, un statu quo digamos, de equilibrio de una manera, pero las taifas ya no pagan tributos y con una presión militar fuerte, que ejerce Alfonso VI fundamentalmente sobre la taifa de Granada, parece que en el año 1089 le obliga a pagar al rey de Granada los atrasos de los 3 años últimos. Y esto será el último pago de tributos de esta época, porque digamos, esto es lo que va a ser el detonante de un tercer desembarco de los almorávides en la península. Hablamos del año 1090, es decir, son prácticamente cada 2 años, pues hay un desembarco de almorávides y otra vez vuelta a empezar. Bueno, vuelve otra vez el famoso emir Ibn Tasufin y desembarca en Algeciras. Ahora ya sí que ya el sultán, el emir, dice que hasta aquí hemos llegado. Que lo de las taifas, que no va a estar viniendo cada vez que le llaman y que esto es un dispendio. Y entonces dice que aquí se acabó la historia, que va a ocupar Al-Ándalus por completo. Que ya ni taifas ni taifos, aquí se acabó el asunto. Y que los almorávides van a reinar en Al-Ándalus de una vez por todas. De hecho, directamente quita del poder a todos los reyezuelos o pequeños reyes, no voy a decir reyezuelos, pequeños reyes de las taifas, implanta su administración en las taifas por las que va avanzando. Incluso hay hechos bélicos entre los almorávides y el ejército de las taifas que se intentan defender porque ya ven que vienen a quedarse, y asedia Toledo el líder almorávide. Estamos hablando del año 1090. Pues muy parecido a lo que pasó en Aledo, ¿os acordáis? En la última entrada del Almorávide, es decir, que asedian el castillo, pero un asedio, repito, supone un desgaste tremendo. Entonces, Alfonso VI deja que ese asedio se prolongue y en un momento dado acude con su ejército, ya digo, apoyado por el rey por Aragón, y se dirigen a Toledo. Y ocurre una cosa prácticamente paralela a lo que pasó en Aledo. Toledo, los almorávides levantan el asedio de Toledo porque no pueden, evidentemente, han tenido, repito, ese desgaste y ven que viene un ejército cristiano potente, entonces levantan el asedio de Toledo y retroceden. A partir de entonces ya Alfonso VI vio que la cosa iba en serio, que los almorávides se estaban haciendo fuertes, están aunando un ejército tremendo y había que prepararse para una guerra que podía ser larga y podía ser bastante dura. En este momento ya digo que los almorávides se han apropiado ya de las taifas de Granada, de Sevilla, de Jaén, de Almería, de Murcia, es decir, se acabó el juego y aquí mandamos nosotros y se acabó esta debilidad, ¿no? de que estaban teniendo las taifas hasta este momento. La situación ahora mismo está muy complicada para Alfonso VI, muy complicada. ¿Por qué? Porque tiene en la península un enemigo poderosísimo. Se ha desmoronado el sistema de parias, es decir, ya no tiene tributos, es decir, la financiación prácticamente no tiene base para ella. Tiene que preocuparse de esos territorios que ha ido avanzando, que ha ido repoblando, tiene que preocuparse de la organización de esos territorios, es decir, de esa repoblación, mejorar las poblaciones. Tiene un problema administrativo importante. Y como suele ocurrir en estos casos, cuando hay un momento de debilidad, pues aprovechan, la gente disidente con el rey y la gente de tal, pues a montar rebeliones internas, como ocurrió cuando hay una rebelión del obispo de Braga, por ejemplo, otra rebelión de un tal García Cabrera, que tuvo que apaciguarle Alfonso VI ofreciéndole casarse con su hermana. Es decir, problemas por todos los lados, que lo que hace va a ser agravar la situación de Alfonso VI, ya digo, por estos motivos que hemos dicho. Pero en el año 1094 la taifa de Badajoz cae en poder de los almorávides. Entonces ya estamos en una frontera muy cercana a los reinos cristianos, por el oeste de la península, ya pegados al Tajo, y tenemos al sur un enemigo poderosísimo. Aquí empiezan ya una serie de problemas bélicos importantes. En el año 1097 ya Alfonso VI está en Toledo. Se instala en Toledo en primera línea. Tiene que ver y controlar qué está pasando. Estos avances almorávides hay que intentar detenerlos. Parece ser que, aunque las relaciones no eran para nada fluidas, recibe refuerzos de Rodrigo Díaz de Vivar, del Cid, en Toledo.
Y se produce, con esta fuerza se produce una batalla importante también, que es la batalla de Consuegra. Las fuerzas cristianas son derrotados por los almorávides en Consuegra. Y Consuegra, la plaza de Consuegra, el castillo de Consuegra, es tomado en el año 1099, con grandes pérdidas para el ejército cristiano. Y además, en este año 1099, año de la batalla de Consuegra, muere el Cid. Muere una persona, yo digo, ambigua en la historia, ambigua con las relaciones con los reyes, es decir, un tema que trataremos, espero. Y a la muerte del Cid, Valencia empieza a ser ya objetivo de los almorávides, es decir, ha desaparecido el caudillo y ya ponen los almorávides la vista en la zona de Levante, en la zona de Valencia. Tanto es así que 2 años después, Valencia es asediada. Una plaza muy importante. Valencia en poder de los cristianos. Hay un intento de Alfonso VI de romper el asedio. Y hay una batalla, una batalla que se produce en Cullera, que no tiene un vencedor claro. Pero ve a Alfonso VI que eso es imposible, o sea, que el asedio de Valencia es costoso, es imposible, y prácticamente deja a Valencia caer y es conquistada en el 1102. Había cambiado por completo la situación en Levante, había cambiado por completo la situación en el Valle del Ebro, que era, digamos, la frontera de ese reino de León o de Castilla por el este. Automáticamente la taifa de Zaragoza deja pagar tributos a su alrededor. El reino de Albarracín pasa a dominio almorávide. Hubo victorias con los condes catalanes, parece ser que intentan también parar ese avance almorávide, son derrotados también en esta zona del Ebro. Es decir, la situación es complejísima ante este avance, almorávide fortísimo. ¿Qué pasa cuando se pierde Valencia? Pues que hay que asegurar como sea el paso de la meseta hacia el Valle del Ebro. Es fundamental. Esta frontera hay que defenderla como sea. Se lanzan algunas cabalgadas racias hacia el sur, más abajo de Toledo. Es decir, hay un intento de reacción cristiana porque ven que se les viene encima este aluvión, ¿no?, almorávide. Y sí es cierto que los almorávides no aprovechan también la situación de clara ventaja. Como pasó anteriormente, pues por motivos que ahora mismo son muy difíciles de desentrañar, los almorávides tampoco aprovechan esta superioridad para dar un golpe mucho más definitivo a los reinos cristianos. Llegamos al año 1106, en que muere el famoso emir Yusuf ibn Tasufin, el líder almorávide, y le sucede su hijo Ali ibn Yusuf. Bueno, pues este Ali ibn Yusuf reúne un enorme ejército otra vez, que se lanza hacia hacia el cauce del río Henares. El cauce del río Henares que le va a llevar para subir hacia el Ebro, y aquí en este momento llegamos a una de las batallas más importantes, que va a marcar un poco también un antes y un después, que es la batalla de Uclés. Uclés es una ciudad fundamental, una ciudad estratégica, y ya se va a producir una gran batalla de la que os hablamos enseguida. Pues también ibn Yusuf progresa hacia el norte y sitia la plaza de Uclés, sitia el castillo de Uclés, que hoy está en la provincia de Cuenca, como todos sabéis. Estamos hablando del mes de mayo del año 1108. Automáticamente, esta vez no hay espera, los cristianos reaccionan y envían un ejército desde Toledo hacia Uclés. Bueno, pues estos ejércitos se encuentran el 29 de mayo de 1108. 29 de mayo de 1108, batalla de Uclés. Y los ejércitos cristianos sufren otra enorme derrota frente a la ciudad de Uclés. Los cercados ven cómo se acerca el ejército cristiano desde Toledo, y esperan su liberación, pero esta no se produce porque es un enorme descalabro para el ejército cristiano, para Alfonso VI. No solamente por la gran cantidad de vidas que se vuelven a perder en esta batalla, sino porque la pérdida de Uclés, que se va a producir poco después, va a hacer que los almorávides ocupen Huete, Ocaña, Belinchón, Cuenca, Alcalá de Henares, y dejan libre ese camino hacia Zaragoza, hacia la ciudad de Zaragoza, que cae en el año 1110. O sea, gran parte del trabajo hecho se pierde con esta derrota de Uclés y con este avance almorávide. Pero quisiera un poco parar en este capítulo de Uclés porque hay un hecho muy importante y un hecho también histórico de reseñar. Y es, si las consecuencias
militares, políticas fueron desastrosas para Alfonso VI y para los reinos cristianos, se produce un motivo de zozobra para Alfonso VI mucho más importante que ya las derrotas en sí. Y es que en la batalla de Ucles, el único varón heredero que tenía Alfonso VI, su hijo Sancho Alfónzez, con apenas 14 años, muere en la batalla. Pues sí. Este hecho es muy importante, es conocido, así os puedo contar un poco por encima. Cuentan las crónicas que durante la batalla parece ser que el infante, que es Sancho, parece que cae del caballo, no se sabe exactamente muy bien qué pasa, y entonces prácticamente gran parte del ejército cristiano va a proteger al infante. Es decir, hay un desorden en la batalla causado un poco por este incidente que le pasa a Sancho, al hijo de Alfonso VI. Ya digo, apenas 14 años. Iba con su ayo, el famoso ayo que te hemos hablado, ese tutor que le acompañaba, y se produce una auténtica masacre de cristianos, ya digo, en torno al infante. Se habla de que hay una zona en la zona de muy cerquita de Ucles, una zona que tengo la suerte de visitar varias veces, por mucho investigar y mucho buscar, una zona conocida como Sicuendes, que es una derivación de 7 condes. Hablan las crónicas que hubo 7 condes que intentaron defender al infante. O sea, una gran cantidad de tropas se dedicó un poco a la huida del infante y sacarle del campo de batalla como se pudiera, ¿no? Entonces hay una zona en la que, le doy cuenta las crónicas, en que 7 condes dieron su vida antes de que el infante muriera. Es decir, se defendieron de los almorávides prácticamente, pues imaginaos, ¿no?, cercados, y todos murieron defendiendo al infante Sancho. En la zona que se conocía como Sicuendes o 7 condes. Maravilloso toda esta historia porque realmente luego pisar esos terrenos es una auténtica delicia, ¿no? Y os aconsejo que vayáis a Ucles. Hay unas vistas preciosas, hay un monasterio precioso y podéis un poco imaginar lo que allí pudo suceder. Quedan trozos de muralla, lienzos de muralla, una zona, un sitio bonito. Está en la carretera de Madrid-Valencia, es fácil de acceder para los que viváis cerca o alguna vez paséis por allí, y os recomiendo que paséis por Ucles y recordéis todo esto que estamos aquí pensando, que estamos rememorando, ¿no?, en este programa. Vale la pena. Entonces, como os digo, esa es una de las versiones de la muerte del infante Sancho. Y otra versión es que huyeron hacia Belinchón, acompañados de esta pequeña guardia personal que le quedaba prácticamente de nobles, y allí, al entrar en Belinchón y buscar allí refugio, parece que la población musulmana de Belinchón parece que les asesina a todos. Ahí existen estas dos versiones, ¿no?, que muere en Belinchón o que muere en el campo de batalla. Lo que sí es cierto es que en la huida del ejército cristiano la retrasó mucho el infante. Parece que es una cosa que todo el mundo llega a esa conclusión, un poco esa devoción que tenían por este niño de 14 años. No vale de nada porque al final mueren. Las bajas son tremendas. Hablan en las crónicas musulmanas que los musulmanes hicieron una costumbre con las cabezas. Los cristianos hicieron una montonera, hablan de 2.000 cabezas cortadas. Imaginaos la cuestión, ¿no? O sea, terrorífico. Y ya digo, esto viene en las crónicas que cuentan y que nos han llegado hasta hoy. Y entonces que nos queda esa duda, si el infante murió en el campo de batalla o murió en Belinchón. Tampoco tiene mucha importancia, pero el caso es que muere, 14 años. Alfonso VI se encontraba en Sagún en ese momento y no acudió a la batalla por esa herida que prácticamente le dejó muy tocado de la batalla de Sagrajas. Ya digo que estuvo a punto de morir. Parece que fue un lanzazo o fue un espadazo en el muslo, parece ser que se cuenta. Prácticamente se desangró y le dejó la pierna prácticamente inservible y no podía prácticamente montar a caballo. Esa herida le mantuvo apartado del campo de batalla. También es verdad que hay que recordar siempre que, imaginaos, Alfonso VI, rey de León, rey de Castilla, rey de Galicia, participaba en primera línea de batalla, iba a Sagrajas, estuvo y se le hirió. Es decir, que hay gente que un poco tiene ese concepto de rey, ¿no? De rey líder, pero rey líder también en el campo de batalla, que tiene su importancia y conviene muchas veces remarcarlo. Entonces, como os digo, Alfonso se encontraba en Sagún y recibe la noticia de la muerte de su hijo, de Sancho. Está parece muy relacionado, según cuentan, entre la herida de Sagrajas y parece que la muerte de su hijo parece que precipita los acontecimientos. Se ha quedado sin heredero varón al trono de León. Y y el golpe es importantísimo. De alguna manera, fijaos cómo se va a producir un parón en la Reconquista de aproximadamente unos 30 años. 30 años de parón en la Reconquista, que se dice pronto. Alfonso VI pide una ayuda a los territorios del norte, a los territorios europeos, para que se organice una cruzada.
Pero realmente, bueno, pues aunque se consolidan es decir, los almorávides no suben más hacia el norte, pero se llega a consolidar un poco la frontera, pero realmente se han perdido muchos territorios que Alfonso VI había conquistado. Pero se mantiene Toledo, fundamental. Toledo se mantiene y desde Toledo se va posteriormente, años después, un poco a reiniciar el proceso de reconquista con otros reyes, con otros personajes que hablaremos en otro programa, porque este proceso de reconquista pues requiere un poco no avanzar muy deprisa, porque entonces nos dejamos cosas en el tintero y no me gusta dejarme cosas en el tintero, porque ya digo, son datos muy, muy importantes. Aquí aparece un tema también muy importante, y es esta petición de ayuda de Alfonso VI, que ya se venía produciendo hacía ya años, va a propiciar la entrada en la península de un número importante de caballeros cruzados, entre los que están Raimundo de Borgoña y Enrique de Borgoña, que se van a casar con dos hijas de Alfonso VI, con Urraca y con Teresa. Estas bodas de estos caballeros cruzados que vienen en ayuda a combatir a los almorávides van a provocar, como digo, la entrada de la Casa de Borgoña en la península ibérica, y van a dar entrada a esta dinastía en los reinos peninsulares. Cuando esto ocurre, Alfonso VI, cuando ya estamos hablando un poco unos años atrás, cuando el empuje al Morávides es tan fuerte, Alfonso VI lo que hizo fue darle al Cid la zona de Levante, es decir, darla bajo su tutela. Él se queda en el centro, la zona central, la zona de Toledo, y en la zona portuguesa, la zona más zona hacia el Atlántico, esa zona se la va a dar como mando a Raimundo de Borgoña, uno de estos caballeros cruzados que se ha casado con una de sus hijas, no lo olvidemos. Bueno, reparte el mando para intentar frenar ese avance almorávide, ya digo, unos poquitos años más atrás. ¿Por qué me he ido un poquito más atrás ahora? Y hablo de esto de Borgoña, porque esta entrada de la Casa de Borgoña en España, o mejor dicho, en la península, y este Enrique de Borgoña, que va a llegar a la zona portuguesa, va a dar origen a Portugal. Muy importante. Vamos a hacer un apartadito y hablamos de ello enseguida. Bueno, como decíamos, entró la Casa de Borgoña en la península, en los reinos cristianos, que, como decíamos, va a dar origen al condado llamado de Portugal con C, portucalense, un condado independiente. Bueno, esta dinastía de Borgoña perduró, una vez que entran estos caballeros de borgoñeses en este momento, hasta el año 1369, es decir, siglos después, cuando el último rey de la Casa de Borgoña, que es Pedro I el Cruel, va a morir a manos de su hermanastro Enrique II. Enrique II, que ya es un trastámara, ¿vale? La dinastía de los trastámaras, la dinastía de los trastámaras, que gobernó en Castilla, que gobernó en Aragón, que llegó, cuyo último eslabón fue Juana I de Castilla o Juana la Loca. Muy importante ya la dinastía de los Trastámara. Pero bueno, pues antes tuvieron, digamos, la Casa de Borgoña, es decir, que nos suene todas estas de conceptos porque son importantes. Y sobre todo la dinastía de los Trastámaras, que ya hablaremos, ya hemos hablado de ella en algunos capítulos, evidentemente, pero bueno, hablaremos posteriormente. Bueno, pues esta es un poco lo importante. Cómo entra la Casa de Borgoña, entra en España a través de Alfonso VI y la ayuda que pide a los caballeros cruzados del norte. No quiero alargarme, pero creo que es interesante hablar un poco cómo se forma Portugal. Bueno, hablamos de un tal Raimundo de Borgoña y Enrique de Borgoña. Bueno, pues Raimundo, que es la primera persona que Alfonso VI le da la zona como responsabilidad, había perdido Lisboa, había perdido Santarém, había perdido, a manos de los almorávides, muchísimos territorios, no defiende la línea del Tajo, y entonces Alfonso VI decide, meter a Enrique de Borgoña también a ayudarle a defender la zona, lo que es la zona portuguesa, la zona del Tajo portugués. Entonces divide entre los dos, digamos, la defensa para intentar parar el empuje almorávide. La situación era muy compleja. Esto es un poquito antes de Duclés. Bueno, Enrique de Borgoña
ya empieza a ser una persona ambiciosa, es decir, ya empieza a meterse en la corte de Alfonso VI, y bueno, cuentan, ya digo, los historiadores que han investigado el tema, cómo ya se le ve las ansias de ese condado que tienen al oeste de la península, un poco, bueno, pues buscar cierta independencia del Reino de León. Esto enseguida se empieza a ver. De hecho, este conde Enrique de Borgoña, ese condado que le da Alfonso VI para, ya digo, defenderlo de los almorávides, de esa marca que pone al norte del Tajo, empieza ya por su cuenta a aumentar la repoblación, empieza a dar fueros a villas, como hacían, bueno, al uso castellano y al uso leonés, estos sistemas de fueros, ¿no? de fundación de villas para que la gente las repoblara y ir avanzando hacia el sur de una manera prácticamente casi suicida en muchos casos. Hablamos de ello en el podcast de la frontera del Duero, es un tema precioso, la repoblación es un tema precioso, la repoblación de la península en tipo de reconquista es apasionante, ¿no? Como se llama a la gente a que vayan a habitar zonas que eran prácticamente, digo, en muchos casos eran suicidios, ¿no? Y entonces puede ser que este Enrique de Borgoña en la zona portuguesa hace lo mismo y instala, digamos, su sede o su ciudad de la que va a manejar este entramado en Guimaraes. Allí llama a más compatriotas suyos del norte, compatriotas suyos, digamos, se llaman ultramontanos, ¿no? Se llama ultramontanos a todo lo que venía detrás de los Pirineos. Esa terminología también es muy medieval. Los ultramontanos, todo lo que venía detrás de los Pirineos eran ultramontanos. Evidentemente la gente no sabía, venía un tío rubio hablando un idioma que no conocía y esos eran ultramontanos. Bueno, pues estos ultramontanos parece que llamó Enrique a que vinieran a Guimaraes a reforzar la zona y allí fijó su vivienda. Fallece este Enrique de Borgoña. Fallece en el 1112 y pasa el condado a su viuda, a Teresa de León. Teresa, que es la hija de Alfonso VI, que lo gobernó hasta que su hijo, que en tal Alfonso Enrique, tuviera edad suficiente para gobernar. Es decir, queda este condado ya con una identidad propia fuerte en manos de Teresa de León, hija de Alfonso VI. Pero el hijo de Teresa, Alfonso, en el año 1127, ya pasa a controlar el condado y le da la independencia. O sea, el condado de Portucalense, que se conocía en su momento, Portugal, pasa a ser un condado independiente y se produce, bueno, unos hechos bélicos contra ya Alfonso VII de León, es decir, ya hemos avanzado, hemos ido tal, en fin, bueno, hay una serie de contiendas que tampoco vas a entrar en ellas, pero el caso es que el condado de Portugal se hace independiente y el hijo de Teresa, a la sazón, nieto de Alfonso VI, se hace con el control del condado de Portugal. Y aquí nace Portugal, en este momento. Gracias a esto, bueno, a esta digamos, independencia que empiezan a coger, digamos, bueno, pues a raíz de este ataque almorávide, también se desmembre de alguna manera, ¿no? el Reino de León, y hay que atender urgentemente por zonas la defensa, y se aprovecha para a raíz de este Enrique de Borgoña, para pues crear el condado portugués, que se acabó convirtiendo en el Reino de Portugal. Bueno, pues esto lo he comentado un poco porque nace, fijaros la importancia, hemos metido mucho rollo y muchos datos, no sé, soy consciente, pero es muy importante porque fijaros todo lo que hemos hablado, o sea, hemos hablado de muchísimos datos y sobre todo hechos muy importantes, la conquista de Toledo, el avance del Duero al Tajo, la repoblación, el nacimiento del condado de Portugal, importantísimo, como hemos hablado del condado de Barcelona, hemos hablado de Pamplona, hemos hablado de Aragón, es decir, en un momento, claro, hemos resumido esto en muy poco tiempo, pero como siempre os digo, os invito a que leáis sobre el asunto y que os documentáis, de verdad, es que es fundamental. Hay que leer, si os gusta esto, leéis, si no os gusta, pues no hay nada que hacer, pero si os gusta y os llama la atención y tenéis un poco de inquietud, yo os doy un poco en la pista, ¿no? Y si leéis un poquito fuentes en condiciones y un poco cribáis autores para echarles un vistazo, vais a disfrutar mucho con la historia, porque más el que menos, pues en su zona, en sus orígenes, pues tiene pues un castillo, tiene una zona donde él ha crecido, y tenéis un monasterio, tenéis reyes, no sé, es muy rica la historia de España y apetece pues conocer uno de dónde viene y dónde vive y dónde, en fin, yo lo veo muy interesante, por eso os dejo un poquito esta puerta abierta y sobre todo, ya digo, el tema es leer y tener un criterio propio, de verdad, lo decía el otro en el podcast de la leyenda negra, es que es clave que tengamos una formación sobre esto y tengamos un criterio propio. Entonces luego ya cada uno piense lo que dé la gana. Ya cada uno es libre de hacer y pensar lo que quiera, pero hay que informarse, de verdad, es informarse. Además, la historia de España es rica y bonita. En cualquier lugar de España en el que estéis, encontráis una historia rica. Además es una historia, digamos, que siempre nos une, porque si os fijáis, una historia de unión de alguna manera, salvo el tema de Portugal, que luego tomó otro rumbo, pero el resto, ya digo que
tenemos una serie de lazos en común que son importantes y conviene siempre resaltar y disfrutar, ¿no? Es un poquito lo que me gusta siempre decir. Bueno, pues vamos a acabar con el tema de Alfonso VI y vamos a ver un poco de su vida, las mujeres que tuvo, un poquito para ya enlazar a una cosa de la que hemos hablado, muy por encima, y ya vamos hacia el epílogo del programa. Bueno, se ha hablado mucho de los matrimonios de Alfonso VI. Tuvo una vida matrimonial agitada porque se casó en 4 ocasiones de manera legal, legítima. La primera mujer que tuvo fue Inés de Aquitania. Parece que con Inés de Aquitania no tuvo hijos y parece que por ese hecho la repudió. Es decir, evidentemente, como todos sabéis, bueno, se buscan herederos y esta mujer murió. Murió muy pronto, murió a los 19 años, fijaos que muy joven, Inés de Aquitania, y está enterrada en el monasterio de Sahagún. Otra visita que también se puede hacer para ver los restos de Inés de Aquitania y por supuesto, de Alfonso VI, que está enterrado allí. Una segunda mujer, Constanza de Borgoña, de la que antes hemos hablado, fue su segunda esposa. Quiso tener un hijo varón, evidentemente, para que le diera continuidad al reino, pero no tuvo hijos varones, tuvo 2 hijas, Urraca y Elvira, de la que hemos hablado antes suficientemente. Una tercera mujer, Berta, la tercera esposa. Tampoco tuvieron hijos. Tuvo una cuarta mujer, Beatriz, y con la cual tampoco tuvo descendencia. Y llegamos a la quinta mujer, esta que se habló que puede ser más bien una concubina más que una mujer tal. Era el Zaida, que era una princesa mora, hija, según algunos, del rey de la taifa sevillana. No está muy claro que fuera hija de él, pero bueno, es una teoría bastante posible. Bueno, pues con ella vivió, hacia el año 1091, y fruto de la unión con esta Zaida nació su hijo, el hijo Sancho Alfónzez, que fue el que murió en la batalla de Ucles. Y luego, fuera de esta relación, tuvo una relación con Jimena Muñoz, de la que tuvo 2 hijas, Teresa y Elvira. Bueno, pues esa Teresa fue también una relación extramatrimonial, igual que la de Zaida. Bueno, pues con esta, Jimena tuvo 2 hijas, Teresa y Elvira. Las 2 hijas que va a casar, sobre todo Teresa, que es la madre del primer rey de Portugal, que antes hemos hablado. Es decir, bueno, son datos que ¿vale? Tampoco tiene mucha importancia, pues, sí la tienen, evidentemente, pero bueno, ya sé que eso de nombres y tal, pues a veces un poco enrolla un poco el tema. Bueno, pues esta es un poco la historia matrimonial de Alfonso VI, que fue, como veis, bastante movida. Bueno, y ya llegamos al final del capítulo y vamos a ver un poco las consideraciones finales. Alfonso VI falleció en la ciudad de Toledo el día 1 de julio de 1109. Parece ser que tenía 62 años de edad, puesto que la fecha de nacimiento tampoco está muy concreta. Su cadáver fue llevado a la localidad leonesa de Sahagún y allí fue enterrado en el monasterio de San Benito, según su voluntad. Tras muchos avatares, en la actualidad los restos de Alfonso VI están en el monasterio de las monjas benedictinas de Sahagún, Alfonso VI el Bravo. Y en un sepulcro muy cercano pues están restos de varias de sus esposas, de las que hemos hablado hace un momento. ¿Cuál es el legado de Alfonso VI? Bueno, pues podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, en la cultura. Bueno, pues sobre todo Alfonso VI fomentó la expansión, la seguridad, el asentamiento, el crecimiento del Camino de Santiago. Muy importante. Hemos hablado siempre del Camino de Santiago como un canal de entrada de cultura, un canal de entrada de otras fuentes que venían de Europa. Es decir, era un poco el lugar donde se podía beber, ¿no?, la cultura que en ese momento se desarrollaba en otros países europeos. Eso sucedió en el Camino de Santiago.
Ahí apareció la reforma cluniacense de la Orden de Cluny, llegó al monasterio de Galicia, de León, de Castilla, es decir, esa corriente que supuso el Camino de Santiago fue muy fomentada precisamente por Alfonso VI. Fomentó sobre todo el asentamiento de esa arquitectura románica, que fue el momento clave de la historia, ¿no? donde esto se desarrolló, y ya digo, sobre todo muy centrado en la zona del Camino de Santiago. En el Camino de Santiago, como decimos, pues se construyeron durante la época de Alfonso VI calzadas, puentes para cruzar los ríos, hospitales, hospederías, ¿no? para los peregrinos, muchos monasterios también para dar acogida al peregrino. Es decir, muy importante la labor del Camino de Santiago y muy importante cómo Alfonso VI potencia este asunto. En cuanto, por ejemplo, Alfonso VI, muy relacionado con la cultura, muy relacionado, le debemos, por ejemplo, la construcción de la Colegiata de Santa María la Mayor de Valladolid, impresionante. En la catedral de Santo Domingo de la Calzada es también, digamos, se construye bajo el auspicio de Alfonso VI. Pero sobre todo la obra cumbre, digamos, que se construye durante la época de Alfonso VI es la Catedral de Santiago de Compostela. Fijaos lo importante, se construye bajo su apadrinamiento de alguna manera, ¿no? Y además, si podemos seguir sumando construcciones, también se construye el monasterio de Santo Domingo de Silos. Casi nada lo que hemos contado, ¿verdad? O sea, decir, no es el rey guerrero, el rey de reconquista. No, el rey es un rey que realmente se lo ocupó mucho por la cultura y mucho con la relación con el exterior, la manera de beber en fuentes diferentes. Es muy importante Alfonso VI por esto, muy importante. Cómo, según se va reconquistando y va dando fueros a las ciudades o va consolidando la reconquista y la repoblación, muy importante, va dotando de sedes episcopales religiosas a los territorios. Esto era un elemento muy cohesionador, muy importante. Evidentemente la religión iba muy unida a la sociedad en aquel momento. Y ya como hablamos antes, cómo trajo esos personajes de la Casa de Borgoña, cómo les dio mando, les dio poder, es decir, se movía bien con la gente del norte, es decir, una persona que se enriquecía con nuevas ideas. Digo que es muy importante este tema, aunque luego, como digo, la entrada de Enrique de Borgoña le llevó a la independencia del Condado de Portugal, pero bueno, son cosas de la historia. El caso es que si podemos recordar también a Alfonso VI por algo es por su espíritu repoblador, como antes decíamos. De hecho, se le ha conocido en muchos ámbitos, se le conoce como el rey poblador. Se empezaron a construir ciudades en torno a unos ejes principales. Por ejemplo, uno de ellos, un eje, era el Camino de Santiago. Otra era una franja que iba, digamos, desde Coimbra, el Coimbra hoy portugués, hasta Calahorra, esa franja de terreno. Y otra zona, entre las dos primeras que hemos dicho ahora mismo, que es en la que crecieron ciudades un poquito más libremente, como eran Braga, en Portugal, Palencia, Valladolid, Burgo de Osma, Silos. Bueno, estas ciudades crecieron, digamos, bajo el auspicio de Alfonso VI. La zona del Camino de Santiago y núcleos de comercio, núcleos urbanos importantes empezaron a acoger peregrinos como centros religiosos. Bueno, pues por ejemplo, fijaos, con que digamos poco, Nájera, León, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Fromista, Castrojeriz. Todas estas ciudades crecieron al amparo del Camino de Santiago. Y sobre todo cómo trajo, aparte de población rural que se incluyó en estos centros urbanos, también trajo mucha gente, como antes decíamos, de gente de ultramontanos, ultrapirenaicos, francos. Como Alfonso VI fomentó la llegada de gente del norte para poblar todas estas ciudades que se iban creando, yo digo, para reforzar, para repoblar y para darle más fuste a su reino. Como decíamos antes, como fomentó ese régimen de concejos, ¿no? Ese régimen de fueros a las ciudades, como decíamos antes, su restauración, cómo se organizaron, cómo se les dio sede episcopal a cada zona de terreno que se iba repoblando. Por ejemplo, el Foro de Sepúlveda, muy importante, el Foro de Sepúlveda en el año 1076, que se hace también bajo el auspicio de Alfonso VI, muy importante, pues sirvió como modelo para otros fueros diferentes posteriores, ¿no? Jurídicamente. Importante, o sea, ya digo, Alfonso VI es un rey muy importante. Os sigo diciendo, abro puertas para que luego sigues investigando, que ya veo que es un personaje que dé mucho juego. Tenía Toledo como punta de lanza, pero había que dar fuerza a la retaguardia de Toledo. Entonces, como pobló zonas que estaban prácticamente deshabitadas. Por ejemplo, pobló Ávila, Segovia, Salamanca. Fijaos, estamos hablando que hoy son ciudades, son capitales de provincia. Bueno, pues estas ciudades las potenció Alfonso VI. Era llevar población allí para evitar otro empuje de otro ataque musulmán, ¿no? De alguna manera se tiene que ir reforzando, como hemos visto en otros capítulos. Y la importancia, lo mismo que hemos hablado de Alfonso VI, de la repoblación, como también Alfonso I de Aragón,
muy importante también en el tema de repoblación. Es decir, si juntamos a Alfonso I de Aragón con Alfonso VI de León y Castilla, encontramos esos grandes reyes repobladores o pobladores. Pues terminamos. Alfonso VI el Bravo, el que conquistó Toledo, el que fomentó el Camino de Santiago, el que luchó por integrar los reinos cristianos y dar una respuesta oportuna, ¿no? a ese empuje almorávide que le vino a parar su tarea, ¿no? Pues en los últimos años de su reinado vio como su obra, pues si no venirse abajo, prácticamente quedaba frenada. Como antes dijimos, hubo 30 años los que no hubo prácticamente ni un metro de avance hacia el sur. Esto ocurrió, ya digo, tras la entrada de los almorávides, sobre todo por tercera vez, tras la batalla de Uclés, fundamentalmente. Bueno, pues hoy hemos recorrido el siglo XI. Fijaos lo importante del capítulo. Hemos hablado de la unión de Galicia, León y Castilla, bajo Alfonso VI. La conversión de los condados pirenaicos en núcleos cada vez más fuertes. Por ejemplo, hemos hablado de los momentos dominantes del rey Sancho Garcés III, el de Pamplona, que hemos dicho Sancho III el Mayor, un importante rey de Pamplona, que me gusta que nos quedemos con algunos nombres. Cómo parece el reino de Aragón a la muerte de este rey, de Sancho III. Hemos hablado de la consolidación del condado de Barcelona, muy importante. Por otro lado, luego hemos hablado de cómo nació Portugal, propiciado por esta división territorial que está obligado a hacer Alfonso VI para defenderse de los ataques de los almorávides. Hemos hablado de la recepción de influencias europeas a través del Camino de Santiago, fundamental, y cómo Alfonso VI lo auspició. Pero sobre todo, lo más importante, la conquista de Toledo en el año 1085. No olvides esta fecha, porque supuso el movimiento de la línea de reconquista desde la frontera del Duero a la frontera del Tajo. Hemos hablado de la batalla de Uclés, ¿no? De la muerte de este infante, es decir, de hechos bélicos, políticos, sociales, culturales, que van todos mezclados y que, como antes os decía, pues nos han hecho nación, de alguna manera, ¿no? Y pues es una historia que debemos de conocer y disfrutarla, sobre todo disfrutarla. Así que hoy, como veis, hemos hablado de España y hemos conocido a uno de los reyes más decisivos de su historia, Alfonso VI el Bravo. Gracias. Y pronto volveremos con más historia de España. Un saludo. Memorias de un tambor.